Muy buenos días. Mi nombre es Freddy Mosquera Lemus, estudiante de la maestría en ciberseguridad en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a exponer una comparativa de los algoritmos criptográficos más usados en la criptografía moderna aplicada a una aplicación financiera fintech. Estos son algunos de los datos de la exposición. Director del curso, Ramiro Emilio Barrientos Gómez. Desde la concepción misma de las aplicaciones financieras fintech, las cuales permiten el acceso a servicios financieros a millones de usuarios en el mundo, tales como créditos, pagos, transacciones en diferentes monedas, uso de tarjetas de créditos, entre otros, es necesario la aplicación de la seguridad en todos sus frentes. Esto para asegurar la privacidad y protección de la información sensible de los usuarios que hacen uso de estas aplicaciones bancarias. Este informe tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de los diferentes algoritmos empleados en la criptografía moderna que suelen encontrar comúnmente en todos los procesos de ejecución de una aplicación financiera tipo fintech, con el objetivo final de evaluar sus ventajas y desventajas y cuál ofrece un mejor equilibrio entre seguridad, rendimiento y facilidad de implementación. Los algoritmos seleccionados para este estudio son AES, RSA, SA, SHA 256. La masificación del uso de los dispositivos móviles tipo celulares, la reducción en los costos de los planes de Internet y la agilidad y facilidad en las transacciones ha hecho que aplicaciones tipo fintech como Nequi o DaviPlata se usen de manera masiva y cotidiana para las tareas básicas como pago de servicios públicos y envío y recepción de dinero al instante. Para garantizar la confidencialidad de los datos en las transacciones, evitar el acceso no autorizado a los datos y o credenciales, este tipo de aplicaciones deben de usar algunos de los algoritmos de encriptación mencionados anteriormente. Estos algoritmos de cifrado permiten que la información transmitida entre el usuario y la aplicación y los servidores permanezcan confidenciales y seguros, evitando la modificación durante la transmisión de los datos, reduciendo así los riesgos de exposición ante ataques. Marco teórico. La criptografía es el conjunto de técnicas y métodos matemáticos que permiten la protección, confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. Comúnmente en la industria financiera se usan tres tipos de algoritmos simétricos y funciones hash. Algoritmo AES, Advanced Encryption Standard. AES es un algoritmo de cifrado simétrico, creado por Johan Vanem y Vincent Reijmen y es adoptado por la National Institute of Standards and Technology NIST desde el 2001 como reemplazo del algoritmo de encriptación menos seguro DES Data Encryption Standard, donde el concepto de simétrico quiere decir que la misma clave se utiliza para cifrar y descifrar la información transmitida por la red. Esto significa que tanto el emisor como el receptor deben de compartir previamente la clave secreta, la cual a su vez debe permanecer también confidencial para garantizar la seguridad del sistema. Todo el proceso de cifrado y descifrado de la información usando el algoritmo AES depende de una clave compartida que puede tener un tamaño de 128, 192 o 256 bits. Aunque a priori el cifrado simétrico usado en AES puede ser más inseguro que el cifrado asimétrico usado en el algoritmo RSA, donde se usan dos claves para cifrar la información, una privada y otra pública, el cifrado simétrico presenta una gran ventaja en la velocidad y eficiencia de la encriptación de grandes volúmenes de datos. Es por esto que aplicaciones tipo fintech usan este tipo de algoritmos en gran medida para cifrar los datos en reposo o datos que están almacenados en grandes bases de datos, permitiéndoles así
una mayor velocidad y eficiencia en la consulta y almacenamiento de esta información cifrada. Algoritmo RSA. RSA es un algoritmo de criptografía asimétrica creado en 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, de ahí su sigla, y es considerado uno de los pilares en la encriptación y seguridad de la transmisión de la información en esta era moderna del Internet. Como se mencionó anteriormente, RSA usa el cifrado asimétrico, donde se debe de crear dos claves para cifrar la información, una privada y otra pública. Estas dos claves deben ser distintas, pero deben de estar matemáticamente relacionadas para el cifrado y descifrado de la información. La clave pública puede compartirse libremente y se usa para cifrar la información. Por otro lado, la clave privada se mantiene en secreto y se usa para descifrar la información. La relación matemática de estas dos claves está determinada por la complejidad de factorizar dos números primos. La dificultad para factorizar un número n en sus dos primos p y q es la base fundamental del algoritmo RSA. Es por esto que en ambientes prácticos se suelen usar claves de 2048 y 4096 bits para mantener un nivel de seguridad adecuado y garantizar en el descifrado no se logre, al menos en el tiempo donde la clave no se pueda cambiar, que para fines prácticos y con el nivel de tecnología actual estamos hablando de 2000 años aproximados de utilización de CPU para un cifrado de 728 bits. RSA, a diferencia de AES, es más usado para la encriptación de información en tránsito, donde los dos actores involucrados en la comunicación y transmisión de la información no comparten una clave previa. Por ejemplo, inicio de sesión en una aplicación bancaria, donde el servidor envía su clave pública al cliente y ésta la usa para cifrar la clave AES, con la que luego se protegen todas las comunicaciones. Aunque RSA se puede usar para cifrar datos en reposo, comúnmente no se usa para este tipo de cifrado de grandes volúmenes de datos debido a su lentitud en el cifrado y descifrado de la información. En su lugar, se usa un acercamiento híbrido en donde se combina RSA más AES para lograr una mayor seguridad y eficiencia en el cifrado y descifrado de la información. Algoritmo SHA-256 o comúnmente llamado SHA-256. SHA-256 es un algoritmo de encriptación de información que forma parte de la familia de funciones hash criptográficas SHA-2 creado por el National Institute of Standards and Technology NIST. SHA no cifra ni descifra información a diferencia de AES y RSA. La función principal de SHA-256 es la generación de un valor hash único de tamaño fijo, comúnmente de 256 bits, a partir de la entrada de información de cualquier longitud. En palabras más simples, SHA-256 convierte una secuencia de datos o información en una huella digital única e irreversible, lo que significa que no es posible recuperar el contenido original a partir del hash generado. La naturaleza de esta irreversibilidad hace el método SHA-256 ideal para garantizar la integridad, autenticidad y no repudio de los datos en aplicaciones tipo fintech. En el ámbito de las aplicaciones bancarias, el método hash suele usarse para asegurar la integridad de los datos, esto es, asegurar que la información, por ejemplo, registro de una transacción, firma digital o generación de tokens, no haya sido alterada. El uso en la protección de contraseñas es otro de los mecanismos ampliamente usados por el método hash, donde se almacena un hash de la contraseña en lugar de la contraseña real para la autenticación de los usuarios. Así evitamos que en una eventual fuga de datos, estos datos no sean fácilmente descifrables. En términos generales, el método de criptografía SHA-256 es ampliamente usado para la criptografía de información que requiere la no reversibilidad.
Es ampliamente implementado por las librerías nativas del lenguaje de programación para su uso cotidiano y presenta una gran eficiencia en la generación de validadores de grandes volúmenes de información. En contraparte, este método, al ser un algoritmo de no cifrado como el AES y el RSA, debe usarse en combinación con estos para garantizar la confidencialidad de los datos que se quieren cifrar. Análisis comparativo. La siguiente tabla muestra un análisis comparativo de los diferentes algoritmos de encriptación de información. En esta tabla se presentan los algoritmos AES, RSA y SHA-256, los tamaños de la clave típica usada, la velocidad de procesamiento, su uso principal en una fintech y los ejemplos de aplicabilidad. Como podemos observar, los algoritmos se pueden usar en combinaciones para diferentes propósitos. Es por eso que la tabla muestra al final los ejemplos prácticos donde se pueden utilizar. En este caso, AES suele utilizarse para cifrado de datos en reposo. RSA comúnmente se usa en la autenticación o en pasarelas de pagos. Y SHA se usa para la validación de transacciones. Una vez analizado los diferentes algoritmos de cifrado de la información, podemos concluir que los modelos matemáticos son la base fundamental para la implementación de estos algoritmos y que no hay un método único que satisfaga todas las necesidades de cifrado de una aplicación bancaria tipo fintech, sino que la combinación de estos métodos es lo que nos puede proporcionar una arquitectura robusta ante las amenazas en la protección y custodia de la información de los usuarios. Teniendo esto en cuenta y apelando a que estos algoritmos no son infalibles, podemos también notar que según los criterios de investigación en este campo y los avances tecnológicos en la computación cuántica, estos algoritmos presentan un desafío importante en el futuro de la criptografía, debido a que se están presentando avances importantes en el intento de rompimiento de estos algoritmos usando métodos de computación cuántica, lo que puede desencadenar en problemas futuros para el aseguramiento, protección y custodia de la información sensible de los usuarios. Es por esto que siempre hay que estar con una mirada atenta a estos avances y asegurarnos de estar al tanto de las nuevas normativas y estándares en el mundo de la criptografía moderna. Recomendaciones finales. En el contexto de las aplicaciones financieras fintech, donde es de extrema importancia la confidencialidad, protección y custodia de la información, es necesario conocer a profundidad los diferentes mecanismos de cifrado y encriptación de la información de los usuarios. De este modo, podemos recomendar que el algoritmo AES debe ser usado para el cifrado de datos en reposo. RSA debe ser usado para establecer la comunicación segura entre canales para el intercambio de llaves y SHA-256 debe ser usado para verificar la integridad y autenticidad de la información que se envía entre los diferentes servicios de este tipo de aplicaciones. Cabe destacar que estos métodos de algoritmos deben ser combinados con otros protocolos de seguridad, tales como Transport Security Layer (TLS) y el uso de certificados digitales para completar el aseguramiento de la protección y custodia de la información manejada por la aplicación tipo fintech. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.